Hola, buenas tardes. La presentación de hoy estará a cargo de mi persona, Cristian Israel Cruz Medina. Vamos a iniciar esta presentación con una frase reconocida. La comunicación es una habilidad que puedes aprender. Si estás dispuesto a trabajar en ello, puedes mejorar rápidamente la calidad de cada parte de tu vida. El día de hoy vamos a hablar sobre las normas APA, sus funciones, sus aspectos generales, sus reglas, sus características, sus aplicaciones, el por qué y para qué nos sirve y por qué es tan importante para nosotros. Ahora vamos a hablar un poco sobre el por qué las normas APA son importantes para nosotros. En el ámbito de la ciencia y las investigaciones científicas existe un extenso protocolo en el cual debemos basarnos a la hora de llevar adelante un trabajo, así como también debemos llevar a cabo ciertos parámetros a la hora de publicar o informar sobre algo. En este caso, las normas APA son importantes para garantizar una presentación clara y ordenada de las cosas. Les permiten a las personas encontrar con facilidad algún requerimiento que necesiten encontrar dentro de nuestro trabajo con mucha facilidad. Al ser una normativa mundial, el orden y ordenamiento de nuestra información es aceptada a nivel internacional y de fácil entendimiento o manejo de cualquier persona. A la hora de la lectura, esto nos facilita una comprensión y es muy práctica a la hora de buscar información dentro de un archivo. También nos es útil y casi obligatoria en la preparación y posteriormente en la presentación del documento escrito. Como podemos ver, al ser esta una normativa internacional, es indispensable para desenvolvernos en el campo laboral. Debemos recordar que al ser abogados manejamos una gran cantidad de documentos, los cuales deben tener una presentación ordenada y clara en su fondo y forma. Las normas APA llevan su nombre gracias a la Asociación Norteamericana de Psicología, las cuales las inventaron para poder referenciar de mejor manera los trabajos y escritos de muchas personas. Hoy en día estas ideas y pautas se utilizan para mejorar el entendimiento de muchas áreas del conocimiento y así poder ayudar en la educación y entendimiento de muchos textos científicos de hoy en día. Si bien las normas APA tienen un uso y se pensaron para tareas específicas, ya no solamente se limitan a tareas de referencia. A lo largo del tiempo, el conjunto de reglas establecidas por esta institución se diversificó y agregó normas en cuestiones que tienen que ver también con el estilo de escritura, con pautas a seguir con respecto, por ejemplo, de los márgenes, el interlineado, el tamaño y tipo de fuentes, el modo de presentar la conclusión o incluso temas de subtítulos e índice. Entre las aplicaciones más importantes de las normas APA están lo formal o redacción en tercera persona. También se aplica en trabajos de corte cualitativos. En este la escritura siempre es en primera persona. Omitimos el uso de abreviaturas y el uso de siglas. La elaboración de párrafos, puntuación, uso de letras mayúsculas y minúsculas deben adherirse a las normas gramaticales establecidas. La elaboración de párrafos deben adecuarse a un mínimo de 5 líneas y un máximo de 12 líneas. Entre los aspectos generales de las normas APA están los márgenes, los cuales siempre deben estar establecidos a 2.54 centímetros en toda la hoja. En la sangría se deben agregar 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Así también el espacio del texto debe estar alineado a la izquierda y con doble espacio entre líneas exceptuando las tablas y figuras. En el tipo de letra lo ideal es Times New Roman en número 12 y el tamaño del papel siempre debe estar en tamaño carta o A4. Los gráficos se deben enumerar de manera consecutiva y la identificación de los gráficos, título y número se posicionan en la parte inferior del margen izquierdo. Entre las indicaciones de las citas y referencias deben estar tanto el uso de citas textuales como su extensión plenamente justificadas. Las citas cortas que contengan menos de 40 palabras se incluyen en el texto entre comillas y el número de página puede ir al final o al inicio de la cita. Las citas que contengan más de 40 palabras se colocan en bloques y sangría en la primera línea con el espacio sencillo y se coloca entre comillas. En caso de omisión, en algunas palabras de la cita se indica con una elipse. Las ideas del autor
En el estudio, para darle mayor claridad a la cita textual, se escriben entre corchetes. Todas las citas incluidas en el texto también deben aparecer en la lista de la bibliografía o de las referencias. Las citas que contengan 3 o más autores se deben nombrar por primera vez. Luego se escribe el apellido de quien permanezca en el primer orden de autoría. Para citar usando las normas Zappa, se emplean paréntesis dentro del texto en lugar de citar en el pie de página. Cuando la cita contiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Por otro lado, las que superan las 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría y un punto menor del tamaño de la letra sin usar comillas. En cuanto a la cita de parafrasco, se utiliza para citar las ideas de un autor, pero no de formar textual estos requerimientos del apellido de autor y el año que publicaron. Por último, y no menos importante, la lista de referencias bibliográficas no debe faltar. En el aparato de la bibliografía, todas las referencias se representan ordenadas alfabéticamente por apellido, sin diferenciar en papel o electrónicas, sin viñetas con sangría francesa y, especialmente si es extensa, con cuerpo de letra mayor. La información sobre la puntuación y tipografía está explícita en la descripción de los ejemplos. Cabe recalcar que nuestros trabajos escritos deben mantenerse bajo estos parámetros para mejorar el entendimiento de las demás personas y mantener un orden establecido. Muchas gracias.